Bueno, seguimos. Ahora ya por último, los aceros de alta aleación. Son aquellos donde el carbono deja de ser el elemento principal y la aleación ya no responde al diagrama hierro-carbono o hierro-carburo de hierro metestable, sino que responde a otro tipo de diagrama binario. El caso más representativo es el de los aceros inoxidables, que responden al diagrama hierro-cromo. Por lo tanto, ¿cuál es el elemento metálico que da las propiedades anticorrosivas a los aceros inoxidables? El cromo. El cromo. Cromo. Estamos hablando pero muchas veces lo confunden con el níquel, porque el níquel es uno de los aliantes que se le agregan a algunos tipos de aceros inoxidables, pero en realidad el que me da las propiedades inoxidables es el cromo, y el porcentaje mínimo, fíjense ahí dice del 12 al 30%, pero puede llegar hasta el 10%. Obviamente que un acero inoxidable con el 10% de cromo está en el límite de las propiedades anticorrosivas o antioxidantes, dependiendo del tipo de corrosión al cual se vea sometido. Y podemos llegar hasta una cantidad máxima de 30% de cromo. Siempre son porcentajes en peso. En algunos aceros inoxidables, sobre todo los que vamos a ver, los austeníticos, también se le adiciona níquel, que lo que hace es variar sus propiedades mecánicas, entre un 8 y un 25%. Vamos. Si querés avanzar, podrías hacerlo. ¿Cuál es la clasificación de los aceros inoxidables? Son 3 las calidades, ya lo vimos en la clasificación, en la primera presentación del día, que son los ferríticos, los martensíticos y los austeníticos. Arranquemos con los ferríticos, que son los de inferior calidad, son los más baratos, solo contienen cromo y muy bajo porcentaje de carbono, fíjense, menos de 0,15%, por lo tanto, estos aceros no van a tener desarrollo de propiedades mecánicas cuando los sometemos a temple. No llego al 0,25, por lo tanto no van a formar martensita dura. Se usa cuando se requiere facilidad de conformación, porque su nombre lo dice, son ferríticos, o sea que predomina la estructura de la ferrita, por lo tanto son blandos, son maleables, los puedo deformar fácilmente. Tienen facilidad de conformación, son resistentes a la corrosión y son muy utilizados en guarniciones en general. ¿Qué pueden decirme qué es una guarnición? No me digan una ensalada de papa, no me digan un puré, no. Eso es en la parte de comida. ¿Qué entienden por guarnición en la parte de ingeniería? ¿Como un recubrimiento o no? Juntas metálicas. Es un sello mecánico. Es una chapa muy delgada, o alguna de las guarniciones son chapas conformadas, con bordes, que se ponen, supongamos, ¿saben lo que es una brida? Una unión bridada en una tubería. Todavía no lo han visto, por eso alguno por ahí lo puede saber. Cuando yo necesito empalmar tuberías, en general de alta presión, o la sueldo, o si es una unión móvil, o sea, abulonada, para poder separarla, se colocan 2 discos metálicos de suficientes resistencias mecánicas que tienen un labio de cada lado y que son los que van a enfrentarse, perfectamente paralelos, y a esos 2 discos los voy a unir a través de bulones. Entre esas 2 bridas, entre esos 2 discos metálicos, necesito colocar algún tipo de junta o de guarnición para evitar la fuga. Estamos hablando que estamos trabajando con algún fluido a presión. Entonces, para ese tipo de guarniciones, cuando necesito altas prestaciones y alta temperatura en general, podemos utilizar estos aceros. También para construcción de algunos elementos
como pueden ser válvulas, como pueden ser trampas de vapor, como pueden ser elementos que necesiten ser protegidos químicamente, o sea, resistentes a la corrosión, pero que no tengan grandes prestaciones en cuanto a resistencia mecánica. Y fíjense, estos materiales no tienen níquel, no contienen níquel. Bueno, y acá tienen algún tipo. En general, la norma que los estandariza a estos materiales es la norma IC. Ya vamos a ver enseguida las normas. Es el tema que sigue inmediatamente después. Y son de la serie 400. Por ejemplo, dos de ellos pueden ser el 430 o el 446. El 4 me está diciendo que es un acero inoxidable de tipo ferrítico o puede ser martensítico. Se diferencian después los dos dígitos que están después. Pero no me dicen mucho más que eso. Tengo que entrar a las tablas específicas de la norma para ver cuál es la composición específica que tiene esos aceros. Vamos a los martensíticos. Y acá, en general, las chicas son las que más usan este tipo de aceros. ¿Por qué? ¿Qué aceros son? Quirúrgico. ¿Cómo? Quirúrgico. Son los aceros quirúrgicos. Son aceros inoxidables ferríticos, pero que tienen un porcentaje de carbono de hasta el 1%. Por lo tanto, son los únicos aceros inoxidables que tienen la capacidad de templarse. Forman martensita, son netamente martensíticos y endurecen inclusive al aire. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando yo templaba, cuando hago el temple, enfrío en agua o en aceite. Hago un enfriamiento brusco. Si yo lo enfrío al aire, muchas veces no logro formar esa martensita dura. En este caso sí, por la gran cantidad de cromo y de níquel que tienen, forman directamente, no llegan a formar perlitas, forman directamente la martensita. Son los únicos que son templables, lo que estamos diciendo, la temperatura de temple de 1000 a 1100 grados y enfriados en aceite. Se utilizan, obviamente se desarrollaron para el instrumental quirúrgico, y después lo venimos usando para cubiertos de mesa y gran cantidad de otras cosas. Al formar la martensita yo los puedo afilar. Los ferríticos eran muy blandos, entonces no los puedo afilar. De todas maneras, si compran vajilla de acero inoxidable, muchas veces no van a comprar vajilla de acero martensítico, porque por ahí ustedes agarran un tenedor de inoxidable y le hacen un poco de fuerza y vieron que se doblan. Por lo menos a mí me pasa con algunos que tengo acá en casa y eso no responde a un martensítico. Es un ferrítico que tiene buena resistencia a la corrosión, pero no la resistencia mecánica suficiente. Toleran hasta un 5% de níquel, pero si aumento mucho más la cantidad de níquel, este se combina formando austenita. Por eso empiezan a dar origen a los aceros inoxidables austenitos. Bueno, algunos tipos, 410, 440A, 440C, 430. 430 me la mandé. Sí, no. Fíjense, cuando ustedes van a comprar cuchillos a las casas de camping y pesca, un cuchillo para regalar o porque a ustedes les gusten los cuchillos, tienen cuchillos de aceros aliados tradicionales, pero te dicen no son inoxidables, y algunos cuchillos, hoy en su gran mayoría, estos son inoxidables. Bueno, si ustedes se fijan en la hoja, dice 440, 430. Cuando es 430 me está hablando que es un acero ferrítico. Por lo tanto, no va a perdurar mucho el filo de ese cuchillo. Ahora, si ya me ven un 410, un 440, hay varios más en estos tres, ¿no? Estos son 3 ejemplos nada más. Donde va a ir variando la proporción, obviamente, de cromo, de carbono y de níquel. ¿Alguna consulta? ¿En Sí, qué varía? profe, ¿cuáles serían? Bueno, Sí, Franco. Dale, ¿cuáles en serían ese los caso, aceros galvanizados? A ver, esperen un poquito, porque yo no escucho y es porque tengo el volumen rebajito. Ahora sí.
¿Cuáles serían los aceros galvanizados? Es un acero al carbono tradicional, en general de bajo porcentaje de carbono, que se le realiza una deposición electrolítica o a través de un proceso de galvanoplastia de zinc o de zinc aluminio para protegerlo de la corrosión. Cuando veamos la parte de corrosión, que la van a ver ustedes solitos porque tienen que armar un informe de esa unidad, van a ver los recubrimientos que se le hacen a los aceros para... Como la chapa. La chapa galvanizada. Cualquier... A ver, cuando están generando alguna estructura que va a trabajar a la intemperie, La de techo. la chapa de techo, sí, la que ustedes conocen como la chapa de zinc, la chapa canaleta, que es la sinusoidal, la trapezoidal, la autoportante, cualquiera de ellas tiene una deposición de zinc. Hoy ya casi que no vienen de zinc, es Zincalum es una marca, porque tiene un 55, en esa deposición, sobre la chapa de acero, tiene un 55% de aluminio y un 45% de zinc. Antiguamente era el 100% de zinc. El zinc, ¿qué hace? Actúa como ánodo de sacrificio, entonces el que va cediendo electrones al medio ambiente es el zinc, y cuando se acaba toda esa capa de zinc que es sacrificable, es cuando ustedes miren cuando volvamos a la facultad y puedan mirar los techos de la periferia cuando estén en la parte alta, van a ver en los techos muy viejos que el nivel de oxidación es parejo. No hay partes de chapa que se oxidan y partes que no, sino comienzan a oxidarse casi todo al mismo tiempo. Si yo tengo una chapa de zinc y le hago una raya donde le saco el zinc, donde quedó la chapa de acero expuesta, no se va a corroer. Mientras haya zinc para ceder electrones al medio, el resto del acero no va a sufrir corrosión. ¿He respondido a su pregunta, Franco? Sí, profe. Bien. En general son aceros de bajo carbono. Pero si necesito mayor resistencia mecánica, puede ser de medio carbono, puede estar templado, y le puedo hacer el proceso de galvanoplastia, por eso se llama galvanizado, que es la deposición a través de un proceso de galvanoplastia del zinc. De acuerdo a ese espesor de zinc, es la vida útil que va a tener esa pieza. Okay. Bien, vamos a los últimos. Perdón, ¿había alguna otra pregunta? Aparte de la de Franco. Bueno, seguimos entonces con los aceros inoxidables austeníticos. ¿Qué me está diciendo austeníticos? Que su estructura cristalográfica predomina la austenita. Se actualiza todo el tiempo. ¿Cómo? Se actualiza. ¿Perdón? Creí que habían hecho una pregunta. En ellos el níquel está en proporción variable entre el 7 y el 20%. Acá ya hay mayor cantidad de níquel. Eso hace que la austenita se transforme en martensita y queden como austenita directamente. Y son los más resistentes a la corrosión y al calor. Porque en general siempre los procesos corrosivos se ven acelerados o en un proceso sinérgico cuando hay temperaturas elevadas, o sea que hay calor disponible. Es el inoxidable que más se produce y se usa en innumerables aplicaciones, pero en general en la construcción de los equipos para elaboración de alimentos, turbinas, industria química, todo lo que sean reactores, intercambiadores de calor de casco y tubo, intercambiadores de calor de placas, estructuras en industria alimenticia, por el grado de sanitización que se requiere, las normas actuales, buenas prácticas de manufactura, puntos críticos de control, porque si yo antiguamente tenía las estructuras, en general eran de aceros al carbono, con caño estructural, con perfil C, con IPN, y se pintaba adecuadamente para protegerlos del fenómeno de corrosión, pero esa pintura se puede escamar y esa escama de pintura puede ir al alimento y eso no es permisible.
Entonces, en la actualidad, la mayor parte de los equipos de la industria alimenticia o alimentaria son totalmente de acero inoxidable. Y son aceros inoxidables en general austeníticos, porque son los más fáciles de conformar y los de mayor resistencia a la corrosión. Fíjense que acá cambió, es ICI 301, 304, hay 303 creo también, 304L, 308, 316, 347. Estos dos numeritos, el 0 y el 4, el 0 y el 8, el 16 y el 47, tienen que ver con la cantidad o las proporciones de cromo y de níquel que tengo en esos aceros. Obviamente el 301 es el que menos proporción de cromo tiene y por lo tanto el menos resistente a la corrosión. Cuando hablo de 304 y vean una L, esto me está diciendo que es de muy bajo carbono. La L es de low en inglés. Fíjense que de por sí tienen muy poco carbono, pero el que tenga L es que tiene muy bajo carbono. En general, todos los materiales de aporte para hacer uniones soldadas, cuando hablamos de aceros inoxidables, tienen que ser L, de bajo carbono. Porque como son elementos de alta aleación, no son tan fáciles de soldar. A ver, y esto no va en la técnica en la que se suelda, sino en la resistencia mecánica de la unión soldada. Bien, sigamos. Es lo que estamos hablando. Si queremos soldar cualquiera de los aceros inoxidables, debemos tener mucha precaución y hacerlo con técnicas especiales con los cuales se obtienen muy buenos resultados. De lo contrario, pierde su principal propiedad, que es la protección contra la corrosión. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando yo hago la fusión, cuando hablo de soldadura por arco eléctrico, siempre hablo de fusión del metal base. O sea, de la pieza que estoy soldando y fusión del material de aporte. Si yo sobrecaliento demasiado la unión donde estoy haciendo la fusión, en las proximidades de las partes fundidas y que forman la unión soldada, se produce la precipitación del cromo. Y si esa precipitación hace que en esa zona quede en la red cristalográfica una cantidad inferior al 10% de cromo, las propiedades contra la corrosión se ven disminuidas y los recipientes, cuando no tienen una técnica adecuada de soldadura, van a ver que, si son recipientes sometidos a presión o equipos que trabajan con fluidos corrosivos, puede ser que los alimentos son de pH muy bajo, o sea, tienen gran cantidad de ácidos, y los elementos de limpieza se les hace pasar primero soluciones ácidas y después soluciones alcalinas, todas corrosivas. Cuando hay equipos que están mal soldados, empiezan a perder o se pinchan o se deterioran en la unión soldada. Eso indica que hubo una mala técnica o una mala aplicación de los cordones de soldado. Bueno. Como ya hemos terminado la parte de aceros en general, sean aceros al carbono o aceros aliados, surge la necesidad de normalizarlos. O sea, a principios del siglo pasado se produce la revolución industrial. En realidad esto ya hay que cambiarlo. Esto está sacado tal cual de un libro, ya no del siglo pasado, sino de... Sí, principio del siglo XX, sí, está bien, no dije nada. Con la revolución de la industria, y acá surge básicamente por la automatización de los procesos, con la creación del motor de Watt, viejo motor de vapor, surge la necesidad de creación de distintos materiales con diferentes resistencias. En general lo más desarrollado fueron los materiales metálicos, donde empezaron a haber muchas combinaciones de elementos metálicos y no metálicos, y había una necesidad de normalizarlos. Es por eso que surgen estas normas, para tratar de hacer un ordenamiento de que este material tiene estas propiedades porque tiene esta composición específica. Estas normas
acá mostramos solo algunas de ellas, son las siguientes. La IRAM, que es el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, es nuestra norma, es la que con la cual nosotros nos regimos, y ella hace uso de otras normas de otros países y las toma para su utilización, donde IRAM hace referencia para materiales metálicos en general a la norma SAE. Bueno, tenemos la ASA, que es American Standard Association, o Sociedad Americana de Estandarización, ASTM, Sociedad Americana de Ensayos de Materiales, SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices. Hoy día las normas que rigen los aceros en general ya no es solamente SAE, sino que es IC-SAE, donde IC es el Instituto Americano del Hierro y el Acero. Por otro lado, los americanos tienen el Instituto Americano del Petróleo, donde tienen su propia normativa en cuanto a las calidades de acero de tuberías de alta resistencia. Los alemanes con sus normas DIN. Los alemanes son mucho más prolijos, no son como los americanos. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, y hay varias más. Los alemanes tienen las DIN, como nosotros las IRAM. La IRAM racionaliza cualquier tipo de elemento, no solamente materiales. Bueno, la DIN de los alemanes también. Y por último, la madre de todas las normas, que es la Organización Internacional de Estandarización de Normas, con sede en Suiza. A esto hay que agregarle hoy día las normas UNE, que son las de la Comunidad Europea, si bien ahora hay algunos miembros de la comunidad que se quieren ir, o que se fueron, como son los ingleses. Ellos nunca quisieron cambiar, se propusieron cambiarlo antes del año 2000 al sistema métrico, al sistema internacional, y siguen con la pulgada, igual que los americanos. No hacen uso de las normas UNE, lo que pasa es que la UNE básicamente se centra mayormente en la DIN, y así sucesivamente. También hay una fusión que se produjo entre SAE y IC, y aparecen las normas UNS. La van a encontrar en la bibliografía, si van al libro de cabecera en la parte de resistencia de materiales, que es de González Arias. Yo le subí una copia al servidor, encontré uno en PDF. El último capítulo habla de esta parte que estamos hablando, de todo lo que es materiales y normalización de los mismos. Bien, la norma oficial en nuestro país es la IRAM, aunque muchas empresas de envergadura de la industria siderúrgica tienen sus propias normas. Ya vamos a ver al final de esto que pasamos algunas tablas de algunos fabricantes de aceros que tienen su norma específica, pero obviamente tienen su correlación con las normas específicas como son la IC-SAE. Toda norma está identificada por dígitos, sean números o letras. La lectura de estas normas nos facilita reconocer gran parte de la composición química del acero, en algunos casos identificarlos perfectamente, lo cual nos da beneficios al momento de seleccionarlos. Además de darnos la composición química específica o aproximada, identifican cada una de sus propiedades, sean estas químicas, físicas, mecánicas, eléctricas o tecnológicas. Obviamente que haciendo la lectura de 4 o 6 dígitos no voy a tener todo esto, sino que con esos dígitos tendré que ir a la norma específica y voy a obtener los datos del comportamiento a todas estas propiedades, o el valor de las propiedades. Y todas las normas tienen equivalencias entre sí. Nosotros vamos a hacer referencia a la IC-SAE, antigua SAE nada más, donde la estructura básica son 4 dígitos, A, B, C y D, y pueden sumar un E. Y además a estos estos son dígitos numéricos, a estos se le puede colocar adelante letras, delante y detrás, con diferentes significados. A identifica el o los elementos aliantes principales.
B hace referencia al porcentaje de estos aliantes principales y de los secundarios. Obviamente que con un solo dígito yo no voy a conocer. Si este fuera 3 y esto fuera un acero al níquel, no me dice que el 3% es de níquel. Ese 3 tendré que ir a la tabla de la norma y verificar qué es lo que me dice. Me va a decir tanto porcentaje de níquel, tanto de cromo o de otros elementos que no sean el aliante principal, sino que sean secundarios. Y los últimos 3 dígitos, que ustedes ven ahí como C, D y E, es el porcentaje de carbono en peso expresado en centésimas o en milésimas. Así vamos a ver el significado de cada una de los dígitos, del primer dígito, ¿sí? De la A. Si es un acero al carbono, tengo el 1. Si es un acero al níquel, el 2. Al cromoníquel el 3, al molibdeno el 4, al cromo el 5, al cromo vanadio el 6, al wolframio cromo el 7, al cromo níquel molibdeno el 8 y al silicio manganeso el 9. Imagino que ya los memorizaron, así que seguimos. Profe, una pregunta. No, bueno, me vuelvo a hacer, así van memorizando. En el 7, que el wolframio esté antes que el cromo en el nombre, ¿me dice que tengo más cantidad de wolframio que de cromo? ¿O no tiene nada que ver? No. Eso lo vas a identificar en el segundo dígito. Ah, bueno. La cantidad de uno y de otro. Y si hay algún aliante secundario. Estos dos, en este caso, hay dos principales que son el wolframio y el cromo. Pero siempre vas a tener manganeso, como en todos los aceros, siempre vas a tener silicio, porque hay dos materias primas básicas en los aceros, que son el ferromanganeso y el ferrosilicio. Ustedes eran muy chiquitos cuando cerró Grassi y Carbometal, aquellos que sean de San Rafael. Carbometal es esa planta que está tirada cuando llegan al Niwil, ¿sí? Cuando van a ir para el pueblo o para el club. Esas chimeneas que se ven ahí corresponden a los hornos de lo que era la ex Carbometal, y en esa se producía ferrosilicio. Y en otra que está también camino al Niwil, pero antes, una vez que paso el desvío, del desvío al Niwil hay 20 kilómetros, 22, a medio camino hay un desvío que decía Grassi, esa empresa generaba ferromanganeso. Ambos eran materiales o materias primas básicas para la producción de aceros. Y como se obtienen en hornos eléctricos, y el Niwil era una generadora eléctrica, o sea, sigue siéndolo, estaban subsidiadas y por eso estaban próximas a los centros de generación. Cuando eso se perdió en la década de los 90, las empresas quebraron porque ya pagaban la energía al costo de cualquier industria y bueno, hasta ahí llegaron. Bien, vamos con algunos ejemplos. Acá tendría que ser ICSAE, pero van a encontrar la mayoría de las tablas como SAE. Sepan que es ICSAE. Si yo digo que es un SAE 1010, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿A qué tipo de acero? Acero al carbono. Es un acero al carbono. ¿Por qué? Porque el primer dígito es 1, o sea que no tengo otro aliante, es solo carbono. El segundo dígito es 0, porque no tengo aliante. Puede que haya algún aliante secundario y esto adquiera algún número, como un 3 o un 4, pero como aliante secundario, no principal. Y el 10, ¿qué me dice? ¿Qué porcentaje de carbono me está diciendo? 10, 0,1. 0,1% de carbono. Respecto a este otro que dice 1045, lo mismo, acero al carbono, pero ahora ¿qué porcentaje de carbono tengo? 0,45. 0,45. Y dentro de la clasificación de los aceros, ¿sería un acero de qué carbono? Muy duros.
Medio. Carbono medio entre 0,25 y 0,50. Mientras que este SAE 1090. Alto carbono. Duro eso. Exactamente, está en el límite de la proporción de carbono de los aceros comerciales, ¿no? Estoy teniendo un 0,9% de carbono. Tanto este 1090 como este 1045 van a responder al tratamiento térmico de temple. Bien, este era fácil. ¿Se acuerdan que era el 2? Níquel. Acero al níquel. En este caso es un SAE 2230, me está diciendo que es un acero al níquel, cuyo porcentaje de níquel y de aliantes secundarios tendré que ir a verlo específicamente a la norma, no es que tenga el 2% de níquel, no es así, pero sí el 30 este me hace referencia a ¿qué? Porcentaje de carbono. El porcentaje de carbono, que es un 0,3. Bien, el 3314. Un acero al cromo níquel. Muy bien, ¿los alcanzaron a anotar o se los acuerdan de memoria? Nos acordamos de memoria. Muy bien. Bueno, con un 0,14% de carbono. El 4340. Acero al molibdeno. Molibdeno. Molibdeno, sí, perfecto. Fíjense que este acero aliado al cromoníquel, ¿va a aceptar temple? No, tiene muy baja cantidad de carbono, mientras este otro, que ya no es al cromoníquel, es al molibdeno, este sí, perfecto. El 5225. Un acero al cromo. Un acero al cromo. Y obviamente ya empieza a recibir o reacciona bien al temple, porque tiene un 0,25 de carbono. Está en el límite de aquellos que empiezan a formar la martensita dura en el proceso de temple. Bueno, y ya nos quedan 3 ejemplos. 6340. El 6 ¿a qué corresponde? ¿Perdón? Al cromo vanadio. Al cromo vanadio, bien. Perfecto. Y este ni hablar que responde al temple, ¿no? 0,4% de carbono. Por último tenemos un 8620. Sería un acero cromo níquel molibdeno. Cromo níquel molibdeno. Con 0,2% de carbono. Y este último, que está ahí de otro color. Un acero al cromo. Sí. Y lo otro sería... ¿Y el níquel? No. Níquel. No. No, el aliante principal es cromo. ¿Tendría 1% de carbono? Sí, señor. Tiene el 1% de carbono. ¿Saben dónde se usa este material? ¿O para qué se usa este material? Para la construcción de rodamientos. Rodamientos, rulemanes, que es lo mismo, ¿no? Tema que veremos allá por la unidad número 8. Así que allá les voy a preguntar si se acuerdan cuál es el acero que se usaba para construir los rodamientos. Profe, sí. Entonces el 2, ¿ese qué me indica? El 2 que está acá, y vas a tener que entrar a la norma para este acero, y ese te va a decir qué porcentaje de... ¿Qué elemento me indicaba el 5? Cromo. Cromo. ¿Qué porcentaje de cromo y qué otro aliante secundario hay, si existiese, en qué cantidad está? ¿Sí? Pero el número bien. por sí solo no me va a decir nada. Voy a tener que ir a buscarlo a ver cuál es cuáles son los elementos aliantes y en qué porcentaje se encuentran. ¿Estamos? O sea, el segundo dígito no es específico, no me da exactamente la porción del aliante principal. Bien, en algunos casos se agregan siglas antes y después que me indican alguna situación. Por ejemplo, la B, el método de obtención de ese acero, que es un proceso que se llama Bessemer. La C,
en hornos Siemens Martin o de arco eléctrico voltaico. Horno eléctrico de arco voltaico, la E también, horno eléctrico de arco voltaico, la X, que es un análisis fuera de norma, está en proceso de determinación, todavía no está normalizado. ST, norma establecida a prueba, o sea, este es el primer paso, este es el segundo paso. La H... ¿Cuál es la diferencia, profe, entre el... ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre el proceso E y el C? El E y el C, esto es horno Siemens Martin. Entre los dos que son eléctricos, de arco voltaico. No te sabría decir. Eso es parte de siderurgia específica. Lo podemos buscar. Pero yo en este momento no... Los dos son hornos eléctricos, pero no sé cuál es la diferencia principal entre el horno de arco eléctrico voltaico y el de Siemens Martin. Capaz que es lo mismo. Y lo puede referenciar como C o como E. Sé que la C es específicamente del proceso Siemens Martin, que es un proceso de obtención. La E de horno eléctrico no te sabría decir si hay alguna diferencia con el de Siemens Martin. Bueno, H, aceros con tratamientos térmicos garantizados, LC, bajo contenido de carbono, la F, calidad de viruta corta para tornos automáticos, cuando hablamos de herramientas para producción de piezas de control numérico, AK, que es un acero en barra, AL, aceros para tubos, y hay más descripciones. Yo no pretendo que se las acuerden de memoria, sí por lo menos que sepan leer alguna de estas. Bueno, estamos a 1 minuto 14 segundos de terminar. Ahí les presento alguna tabla ya con muchos años. Estas son escaneadas, impresas. Esta es de una empresa que se llama Aceros Weller. Era una empresa que se llamaba Aceros Weller, de origen alemán. Fíjense que tiene su propia codificación, que era lo que decíamos. Pueden tener las empresas grandes su propia codificación. Me indica cuáles son las prestaciones. Fíjense, acá hay lo llama B155, es un acero de bonificación al cromo níquel molibdeno, que corresponde a un ICSAE 4340. Y en norma DIN, fíjense, la norma DIN, esta es la forma de representarlo a través de norma DIN. Y acá me dice las aplicaciones y toda la composición química. Me da la temperatura de tratamientos térmicos normalizados del cocido, la temperatura de temple, el enfriamiento que es en aceite. Y otra cosa importante que no hemos hablado son los colores. Muchas veces yo determino por colores. Acá este que dice C45